Sverdlovsk, 12 de junio de 1938, un acogedor patio de casas de madera en la calle Pervomaiskaya. Gerda Gribanova, de 4 años, jugaba sola. Los confiados habitantes dejaban que los niños salieran a jugar todo el día sin preocuparse, sin imaginar que cerca podía esconderse un asesino con pensamientos oscuros y perversos. Los padres de la niña se fueron al teatro mientras el abuelo la vigilaba desde la ventana. Pero bastó con que se distrajera un minuto y Gerda desapareció sin dejar rastro. En la policía al principio no le prestaron atención, pero ¿a dónde pudo ir una niña tan pequeña? Jugará un rato y volverá. Tal vez fue a casa de algún amigo o familiar. Los padres, junto con los vecinos, peinaban los alrededores, en vano. Hasta el cuarto día hallaron el cuerpo del niño cerca de donde desapareció, bajo un arbusto de cerezo silvestre en un huerto. El criminal le bloqueó el acceso al oxígeno a la niña y luego le cortó todo el cuerpo de manera caótica con un cuchillo. Las manos y una pierna estaban separadas del cuerpo, pero no había sangre en el suelo. Entonces, el delincuente cometió el crimen en otro lugar y luego llevó el cuerpo al huerto cubierto de maleza, donde lo escondió bajo un abrigo viejo y un montón de hojas. Por la censura de YouTube no puedo mostrar ciertos documentales, así que los dejaré en el canal de Telegram de Strashnoti. Suscríbanse y véanlo, el enlace está bajo el video. La pericia mostró que Gerda murió rápidamente por parálisis cardíaca, que ocurrió como resultado de daños cerebrales debido a un golpe en la cabeza. La mayoría de las lesiones y heridas fueron infligidas después de la muerte. El criminal no dejó rastros biológicos. Pero en ese tiempo, en Sverdlovsk ya se vendían libremente productos de goma para la protección. Por eso los investigadores no descartaron la versión de que la niña pudo haber sido secuestrada con fines lascivos. Más aún, algunas lesiones indicaban que después de la muerte se pudo haber cometido un acto pervertido con el cuerpo. 2 delincuentes locales se convirtieron en sospechosos. Ellos tenían enemistad con el padre de la niña, Piotr Gribanov. Los vecinos contaron cómo los sospechosos amenazaron con robar su casa. A uno de los detenidos le confiscaron un cuchillo y el otro declaró que su amigo le quitó la vida a la niña por ser una testigo innecesaria. Pero esa versión no se confirmó. Los peritos encontraron un fragmento de hoja en el cráneo de la niña y el cuchillo confiscado fue desafilado. El detenido confesó que incriminó a su amigo por miedo a ser acusado del horrible crimen contra la niña. La investigación llegó a un callejón sin salida. Mientras los investigadores interrogaban a los sospechosos, el asesino volvió a salir de cacería. Nina Pleshcheva, de 3 años, desapareció en la calle Henry Marty. Su madre salió a buscarla y escuchó gemidos desde una caja con heno para caballos. La niña tenía moretones en el cuello, como si alguien le hubiera apretado la garganta. Nina contó que se le acercó un joven desconocido, le pidió que le mostrara dónde estaba el baño y luego la atacó y le apretó el cuello. Al poco tiempo la niña despertó bajo un montón de heno y empezó a llorar. El médico que examinó a la niña no le dio importancia a las marcas de estrangulamiento ni a los moretones en el cuello y les dijo a los padres que simplemente una vaca había mordido a la niña. Nina no denunció a la policía porque temían que las autoridades los trataran con la misma negligencia que el doctor. Los investigadores conocerán la historia de Nina solo tras la detención del criminal. En febrero de 1939, en la calle Lunacharsky, el pequeño Natan Titov, de 5 años, se distrajo jugando en la nieve y dejó solo el trineo con su hermanito Boris, de 2 años. Instantes después, el pequeño desapareció. Al regresar, la madre buscó por los alrededores y llamó al niño en voz alta. A unos 30 metros de distancia, vio a un joven que arrastraba por la nieve un trineo infantil. La mujer corrió tras él, pero el delincuente tomó al niño en brazos y salió huyendo. Los testigos ya habían llamado a la policía y uno de los agentes, al revisar los alrededores, notó huellas como si algo hubiera sido enterrado en la nieve. Al quitar la nieve, halló al niño que el criminal había enterrado esperando que muriera como testigo. Borja Titov salió con un gran susto y algunos moretones, pero no pudo contar nada importante sobre el secuestrador. El niño estaba jugando en el patio, se acercó a un joven tío y le ofreció dar un paseo en trineo. Rápidamente lo llevó a un terreno baldío y ahí empezó a hacerle daño. El niño se desmayó y despertó en la nieve.
En ese tiempo, en la Unión Soviética, nadie había oído hablar de la existencia de criminales seriales. Por eso, los policías no prestaron atención al hecho de que al lugar donde fue secuestrada Gerda Gribanova había solo 200 metros, el criminal impune continuó con sus delitos. El 1 de mayo de 1939, un joven se acercó a Raya Rahmatulina, de 4 años, quien esperaba a su madre en casa en la calle Shevchenko. El joven le dio una moneda a la niña y le pidió que le mostrara dónde estaba el baño. Al quedarse a solas con la víctima en el baño, sacó un cuchillo y apuñaló caóticamente a la niña, sobre todo en la cara y cabeza. Luego la dejó desangrándose en el pozo séptico del baño y huyó. Pero Raya sobrevivió y logró arrastrarse hasta la calle, donde un vecino la vio y llamó inmediatamente a los médicos. La niña perdió el ojo derecho y su rostro quedó irreconocible, pero su testimonio solo complicó más la investigación. El idioma nativo de Raya era el baskir y hablaba mal el ruso, por lo que no podía explicar bien si quien la atacó fue un tío o una tía. Los investigadores solo notaron que, según la ubicación de las heridas, el atacante era zurdo. Por este caso detuvieron a 2 sospechosos, pero no se pudo probar su culpabilidad, y el delincuente volvió a cometer un crimen apenas mes y medio después. El 12 de junio en el pueblo de Pionersky, en la calle Flotskaya, desapareció Alia Gubina. Su padre y madrastra organizaron una fiesta y no notaron cómo una golosina y un desconocido atrajeron a la niña de 2 años. Llevó a Alia al desierto parque Osnovensky y, sintiéndose culpable, atacó a la niña con un cuchillo. Una hora después, unos transeúntes notaron a la niña debajo de un árbol. Tenía el abdomen cortado, pero aún seguía viva. Los médicos no tenían esperanzas de salvar a la pequeña, pero la joven y talentosa Zinaida Niganova logró realizar una operación impecable, salvándole la vida a la niña y evitando el desarrollo de sepsis. Pero al despertar de la anestesia, Alia no recordaba nada sobre cómo terminó debajo del árbol en el parque, ni quién le causó esas terribles heridas. El siguiente crimen fue cometido en el poblado Krasnaya Zvezda. Rita Kanzina, de 3 años, se escapó de su estricta madre para jugar en la calle y desapareció sin dejar rastro. 2 días después, vecinos que pastoreaban cabras hallaron el cuerpo de la niña en el bosque. El criminal le bloqueó el acceso al oxígeno a Rita, la apuñaló con un cuchillo, abusó de su cuerpo y luego cubrió el lugar del crimen con hierba y tapó la cabeza de la víctima con una gran piedra. En el cuerpo de la niña encontraron la huella de un zapato sorprendentemente pequeño, de solo talla 36. Mientras tanto, Sverdlovsk estaba lleno de terribles rumores. Los padres asustados trataban de no dejar a sus hijos ni un solo momento, pero no todos podían vigilarlos todo el día debido a los estrictos horarios de trabajo. Los investigadores ya habían entendido que detrás de los crímenes podía estar una sola persona y buscaban al delincuente entre los criminales más experimentados. No tenían características especiales del sospechoso, así que tenían que interrogar a todos por igual. A la mayoría de los detenidos los liberaban tras confirmar su coartada. A varios sospechosos los dejaron tras las rejas, pero los crímenes seguían, lo que indicaba que el asesino no fue atrapado. Entonces, el jefe de la comisaría de la ciudad logró que las autoridades regionales emitieran una orden para reforzar el patrullaje en las calles de Sverdlovsk. Para vigilar a los sospechosos, enviaron grupos adicionales de policías de otras ciudades y también movilizaron a los cadetes de la academia de policía. Para no llamar la atención, las patrullas iban de civil, pero todos llevaban armas. Se les dieron instrucciones de prestar atención a cualquier persona sospechosa con niños, especialmente si un hombre joven lleva a un niño a algún lugar. El 24 de octubre de 1939, la mamá de Slava Volkova, de 3 años, lo preparó para salir a pasear en la calle Cultura. Ella olvidó algo en el departamento, así que dejó al niño por un minuto al cuidado de su hermana mayor, Rita, y regresó a casa. Pero entonces la hija entró al departamento detrás de ella y dijo que un joven se les acercó a ella y a Slavik en la calle y le dijo que su mamá le había pedido que subiera a casa mientras él cuidaba al pequeño. Lo que pasó, algo terrible, quedó claro de inmediato, pero el pequeño Slava ya no estaba en ningún lado. Al niño lo salvó la casualidad.
3 patrulleros estaban de guardia en la línea del tranvía en las afueras de la ciudad, en una zona que se consideraba problemática y por eso estaba bajo control especial. En la parada Medny Rudnik de otro tranvía bajó un joven con un niño pequeño. No le habrían prestado atención, pero el cadete de la escuela de policía Iván Popov sintió que algo andaba mal y lo siguió. El joven sospechoso llevó al niño al bosque, no a las casas, donde hallaron el cuerpo de Rita Yansina. El cadete les hizo una señal a sus compañeros de grupo que estaban de guardia cerca, y los 3 comenzaron a perseguir al joven, dispersándose y manteniéndose a distancia. En el bosque el joven cargó al niño, lo llevó entre la maleza, se quitó el abrigo y lo empujó al suelo. Apretarle el cuello. Los patrulleros armados con revólveres sometieron al maniático. Según los rumores, el detenido lloraba aún más fuerte que el niño afectado. Al día siguiente, el periódico Trabajadores de los Urales publicó: la policía de Sverdlovsk arrestó al bandido sádico G. Vinichevsky. Recientemente, en la zona del asentamiento de la fábrica Uralmash, secuestró a un niño de 3 años, Slavik Volkov, lo llevó al bosque y trató de matarlo. La policía rescató al niño y arrestó al bandido en el lugar. Se determinó que Vinichevsky cometió delitos similares en Sverdlovsk. Él admitió completamente su culpabilidad. El resultado sorprendió a los investigadores. Esperaban a un criminal despiadado, pero era solo un chico de 16 años. La crueldad adolescente hoy se atribuye a películas y videojuegos, pero antes no existía nada de eso. Incluso los libros de crímenes eran raros y nadie los daba a estudiantes. Vinichevsky ideó su propio y retorcido modus operandi, guiado solo por su inclinación patológica hacia la crueldad, que logró ocultar hasta su detención. Vladimir Georgievich Kinto Vinichevsky nació en Sverdlovsk el 8 de junio de 1923. Su familia estaba bastante bien acomodada. Su madre trabajaba como contadora. Existen distintas versiones sobre el trabajo de su padre, pero la mayoría afirma que era maestro en los servicios municipales de Sverdlovsk. Se dice que el padre del maniático fue exagente de la Checa. El niño tartamudeaba desde que, de pequeño, cayó en un hoyo profundo y se lastimó gravemente. Volodia creció débil, varias veces tuvo neumonía, fue operado de la garganta, tuvo tos ferina, sarampión y le quitaron el apéndice. No se llevaba bien con sus compañeros, los chicos se burlaban de su tartamudez. Además, Vinichevsky siempre estaba internado en hospitales. El niño era reservado, callado, obediente. Hasta 5º grado estudiaba bien. Se consideraba un niño inteligente. Luego se juntó con malas compañías y decidió huir al Cáucaso. Volodia siempre soñaba con viajar solo, lejos de sus padres. Con sus compañeros le robó dinero y un revólver a su padre y planeaba asaltar un almacén militar antes del viaje. Los padres notaron a tiempo la falta de dinero y el arma, regañaron a Volodia y decidieron cambiarlo de escuela, lejos de la mala influencia de sus amigos. Allí el muchacho rápidamente se quedó rezagado. Repitió el año 2 veces. Él explicaba esto por los constantes dolores de cabeza y problemas de memoria. El niño se mordía las uñas todo el tiempo, tenía mucha saliva y a menudo se reía sin razón, explicando que recordaba un caso gracioso de la escuela. Los padres llevaron al niño con un médico de enfermedades nerviosas, pero en la clínica infantil dijeron que no había nada especial en estos síntomas y que todo pasará cuando termine la adolescencia. Los médicos recetaron tratamiento con electroterapia, pero el adolescente no quiso asistir a los procedimientos. Volodia perdió completamente el interés por los estudios y quería empezar a trabajar lo antes posible, pero sus padres insistían en la importancia de la educación. Entonces Vinichevsky huyó a Nizhny Tagil, donde pronto fue detenido y entregado a su madre, que vino por él. El chico tuvo que volver a estudiar y pronto logró encontrar un amigo entre sus compañeros de clase, el futuro escultor famoso Ernst Neizvezny. Los chicos se comunicaban en la escuela y de vez en cuando se visitaban mutuamente en sus casas. Cuando interrogaron a los conocidos de Vinichevsky como posibles testigos, Ernst no pudo recordar nada especial sobre su compañero de clase.
El chico tranquilo y tímido prefería estar solo. Nunca mostraba agresividad ni un comportamiento extraño. Volodia no le gustaba leer, pero veía películas en el cine con interés, especialmente las patrióticas. También tomaba clases de piano. A los 15 años, a Vinichevsky empezaron a manifestársele signos de la pubertad. Un día, su madre encontró cartas de amor a unas niñas y regañó severamente a su hijo, considerando que esos sentimientos eran prematuros para un estudiante. El padre asustó a Volodia con historias de enfermedades venéreas y le prohibió tajantemente cualquier relación con el sexo opuesto. Después de eso, Vinichevsky nunca más se interesó por las chicas. Es posible que el desarrollo del adolescente se viera afectado por el hecho de que dormía en la misma habitación que sus padres, aunque ellos aseguran que nunca tuvieron intimidad en presencia del niño. Por otro lado, en los primeros tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los departamentos comunales y vivir en una sola habitación con los padres era algo más que común. En los interrogatorios, Vinichevsky recordó que su madre lo mandaba a la farmacia por el medicamento para la disfunción eréctil de su padre. Ella no le decía para qué era el medicamento, pero él lo averiguó solo. El niño tenía una relación complicada con su padre. El padre a menudo se desquitaba con su hijo y amenazaba con enviarlo a un internado. Además, Volodia fue testigo de su comportamiento escénico y agresivo hacia su madre. El propio niño nunca se comportó de manera agresiva. En él no se notó la tendencia común entre los maníacos de torturar animales. Solo una vez sorprendieron a Volodia con niños que intentaban enterrar viva a una perra. Los padres creyeron que el chico tranquilo solo fue influenciado por los problemáticos. Después de eso, el niño se comportó amablemente con los animales, cuidaba a los conejos enfermos y pedía que le compraran un cerdito. Al niño le gustaban los niños, especialmente los pequeños. Su madre recordaba que a él le gustaba sentarse con los niños en las cajas de arena y ayudarlos a hacer pastelitos de arena. Luego, los niños se quejaban con sus padres de que el niño los ahorcaba, pero ellos creían que solo jugaba y que los pequeños estaban confundidos. En la habitación contigua del barracón en la calle Pervomaiskaya vivía una familia con 2 hijos de 3 y 5 años. Pero con ellos, Vinichevsky jamás actuó sospechosamente. El niño tenía miedo de que lo sospecharan de inclinaciones extrañas, pero aún así cometió su primer crimen no muy lejos de su casa. Ese día desafortunado, Gerda Gribanova jugaba sola. Sus padres se habían ido al teatro y su abuelo estaba cuidando a su hermana mayor, que tenía fiebre después de que le sacaron un diente. Cuando Volodia Vinichevsky, de 15 años, se acercó a Gerda, ella no se alarmó. Los niños vivían en la misma calle y se conocían. El chico le propuso ir al huerto y Gerda lo siguió obedientemente. Por si los sorprendían los adultos, Vinichevsky ideó una excusa. Decía que iba de patio en patio como activista recolectando chatarra y buscando hierro viejo, al que luego podrían regresar con pistolas bajo supervisión. Ese día nadie llamó la atención a los niños. Entre los arbustos, el adolescente desnudó a la niña y empezó a hacerle cosquillas. Gerda se reía, pensando que sus acciones eran parte de un juego extraño. El psicópata excitado agarró a la niña por el cuello y apretó con fuerza. En los interrogatorios, él detalló cómo su víctima perdió el conocimiento y comenzó a sangrar por la nariz. Eso le agradó a Vinichevsky. Entonces sacó un cuchillo y comenzó a golpear furioso, uno tras otro. Golpeó con tanta fuerza que rompió la punta de la hoja. Luego abusó del cuerpo y le cortó varias partes. Cubrió los restos con un abrigo viejo y los ocultó entre hojas bajo arbustos de cerezo silvestre. 4 días después, Vasya Molchanov, de 12 años, entró a ese huerto con la esperanza de robar algo de comer y encontró entre los arbustos el cuerpo mutilado. Al oír los gritos del niño, llegaron adultos y la policía. Entre la multitud, algunos bostezaban, como Volodia Vinichevsky. Ahora todos los investigadores saben que los criminales tienden a regresar a la escena del crimen y tratan de anotar los datos de todos los curiosos que les gusta mirar cuerpos sin vida y sangre. Pero en ese entonces la criminología aún no estaba tan desarrollada y nadie sospechaba que el asesino había venido por última vez a ver el resultado de su crimen junto con los vecinos asustados.
En el lugar donde murió la pequeña Gerda, ahora hay una plaza junto al monumento a los soldados afganos. Después de su arresto, Benichevsky confesó sin vergüenza a los investigadores que quitaba la vida a los niños por placer sexual. Comenzó a interesarse en las chicas desde los 12 años, pero sus padres se negaban a hablar de ese tema y decían que él mismo lo entendería cuando fuera mayor. El niño sentía cierta falta de sinceridad en sus palabras, lo que aumentaba aún más su curiosidad. A finales de 1937 los padres del adolescente hicieron amistad con Nikolai Karpushin, quien después de beber le gustaba platicar con el chico sobre temas muy francos. Le contó a Volodia de dónde vienen los niños, con todos los detalles. Esto despertó nuevos sentimientos en el chico, quien comenzó a buscar más la compañía de sus compañeras. Pero el tímido Sayika no era popular entre el sexo opuesto. Al mismo tiempo, cayó en sus manos un libro llamado Anonismo, sus consecuencias, que le quitó al adolescente cualquier deseo de satisfacer sus necesidades por sí mismo. Entonces a Benichevsky se le empezaron a ocurrir ideas de tomar a alguien por la fuerza. Habló de esta idea con un amigo mayor y Karpushin intentó disuadir al adolescente. La chica recordará al agresor, lo dirá a la policía y lo arrestarán. Y en general, tener relaciones con una mujer no es seguro, porque de eso puede nacer un hijo. El hablador y borracho ni siquiera sospechaba en qué pensamientos haría pensar eso al chico. El 23 de noviembre de 1939, Nikolai Karpushin fue interrogado en la policía, pero no pudo informar nada importante a la investigación. En la primavera de 1938, Benichevsky decidió que quería, a toda costa, tomar por la fuerza a alguna niña, pero entendía que si la víctima hacía ruido, lo atraparían. Por eso decidió que debía elegir a una niña débil, que no pudiera resistirse, y primero quitarle la vida para después abusar de su cuerpo. A principios de mayo de 1938 tomó un pesado mortero y se escondió en la esquina de las calles Shartasheskaya y Mamino-Sibiriaka, a 1,5 cuadras de su casa, esperando a una víctima adecuada. Como a las 7 de la tarde pasó una niña de unos 7 años con un abrigo negro. El criminal se le acercó por detrás y la golpeó en la cabeza con el mortero. La niña empezó a llorar, pero no cayó. Entonces Benichevsky la golpeó otra vez y le dio en el hombro. Su víctima cayó de rodillas y empezó a gritar fuerte. El criminal tuvo que huir junto con el arma del ataque. La violencia contra la niña le dio un placer inusual, y ahora Benichevsky se volvió completamente obsesionado con los planes de cometer un crimen. De su primer fracaso, concluyó que debía elegir niños más pequeños, pues no pudo manejar a una niña de 7 años. Y también tenía que idear algo para que las víctimas no hicieran ruido. El 21 de mayo de 1938 en el Parque de Cultura, Benichevsky notó a una niña de 3 años que se había perdido y deambulaba sola. El criminal la tomó de la mano, la llevó a los matorrales y le apretó el cuello. Unos adolescentes ahuyentaron al maniático. Pero fue precisamente después de esto que Benichevsky llegó a la conclusión de que tapar con las manos el acceso al oxígeno de la víctima era la mejor manera de inmovilizar a un niño con placer y sin hacer mucho ruido. Para el ataque contra Gerda Gribanova, el joven maniático ya estaba preparado. Le gustó mucho tocar el cuerpo desnudo de la víctima y hacerle cortes. Fue entonces cuando finalmente se formó su modus operandi criminal: apretar el cuello, abusar del cuerpo y causar heridas. Pero el criminal tenía demasiado miedo de ser atrapado como para actuar siempre de la misma manera. Él trataba de confundir a la investigación, atacando tanto a niñas como a niños. Trataba de elegir víctimas en diferentes zonas, les quitaba algunas pertenencias para tirarlas en un lugar al azar y así despistar a los investigadores. Benichevsky no soportaba los gritos, por eso siempre intentaba bloquearle el acceso al oxígeno al niño, pero no a todos les causaba heridas. Trataba de que los resultados de sus crímenes parecieran diferentes. El criminal intentaba ocultar el cuerpo cuidadosamente. En el pasto, en hojas secas, en la nieve. Consideraba que el mejor lugar eran las fosas sépticas de los baños públicos de madera, que en ese tiempo eran muy comunes. El olor del baño ocultaba bien las huellas del crimen. A veces, Benichevsky realizaba actos lascivos, pero no le quitaba la vida al niño.
A veces, transeúntes ocasionales impedían que terminara el acto, y el maniático huía, dejando a la víctima malherida. Después del secuestro de Slavik Volkov, al villano se le ocurrió un ataque. Excelente idea, llevarse al niño secuestrado en tranvía a una zona poco concurrida, lejos del lugar donde lo buscarán. Pero precisamente ese plan terminó con su detención. Después de su arresto, Vinichevsky hablaba con facilidad y sinceridad con el investigador sobre todo lo que había hecho. Él dio testimonio sobre 12 ataques y asesinatos, incluyendo aquel durante el cual fue capturado. El día de su detención, Vinichevsky afirmaba que no estaba involucrado en ningún otro crimen, pero 9 días después decidió agregar algunas confesiones más a su testimonio. Resultó que durante un viaje a Nizhny Tagil, el adolescente mató a Rita Fomina. La niña tenía 2 años y medio. Vinichevsky realizó otro ataque en la ciudad de Kushva, a 190 kilómetros de Sverdlovsk. Sus padres lo llevaron allí para recibir tratamiento. Por la tartamudez, el chico aprovechó el momento y atacó a Vania, de 3 años. Le quitó la vida a la niña, abusó de ella y arrojó los restos a una fosa séptica. En total, al adolescente se le atribuyen 18 ataques. 8 víctimas murieron. 2 niñas más fueron mutiladas con cuchillo, pero sobrevivieron. Con las demás, el delincuente no logró terminar el acto porque fue ahuyentado. Los materiales del caso penal llenaron varios tomos. Los padres de Vinichevsky no sabían nada sobre los actos de su hijo. El día de la detención, su padre acudió a la policía para denunciar la desaparición de su hijo. Mandaron a Volodia por azúcar y no regresó. La madre contó que el niño solía ir a la tienda o a hacer algún mandado y regresaba solo después de varias horas. Una vez intentó seguir a su hijo, pero él volteaba a ver constantemente y la notó. Una vez regresó con la camisa rota y un rasguño en el cuello y dijo que se había caído de la bicicleta. Fue su madre quien se encargaba de la casa y lavaba la ropa y solo una vez encontró una mancha de sangre en su pañuelo. El hijo dijo que se había peleado con unos chicos y le creyeron su excusa. El padre contó aún menos, no sabía nada sobre los crímenes, no notó ninguna inclinación en su hijo. Era un padre frío y distante, por eso realmente no conocía a su hijo. Después de los interrogatorios, los padres de Vinichevsky llevaron una carta al periódico Uralski Rabochi en la que declararon que no sabían nada sobre sus inclinaciones. Somos los padres de ese desgraciado mencionado en la sección de sucesos del 1 de noviembre de 1939. Al convencernos finalmente de sus crímenes absolutamente horribles, nosotros como padres renegamos de ese hijo y exigimos que se le aplique la pena máxima, la ejecución por fusilamiento. A semejantes degenerados no se les puede permitir vivir en una familia soviética. La verdad es que la madre después confesó que escribió la carta bajo la presión de su esposo. Ella nunca creyó que su hijo fuera culpable de todas esas atrocidades. Hasta el final, la madre afligida recorría las oficinas de los funcionarios y escribía cartas a todas las instancias posibles, suplicando que perdonaran a su hijo. Un día, la mujer encontró un código escrito por Volodia con anotaciones sobre cuándo y dónde atacaba a los niños. Esto le hizo pensar que el niño podría haber tenido un cómplice adulto. Benichevskaya pasó muchos años buscando a la persona que involucró a su hijo en estos terribles crímenes, pero nunca encontró ninguna pista de un cómplice ni pruebas de la inocencia de Volodia. El propio Benichevsky tomó su arresto con calma. Estaba seguro de que a su edad no podían sentenciarlo a la pena máxima. El muchacho cooperó activamente con la investigación y se preparaba para un largo encarcelamiento. Durante su encarcelamiento se mantenía animado y alegre, caminaba por la celda cantando canciones y recitando versos obscenos de su propia autoría. Pero no sabía que en 1935 se emitió una orden según la cual los niños podían ser condenados a muerte por delitos especialmente graves. La conclusión del profesor Malkin no fue alentadora para el adolescente. Vladimir Georgievich pertenece a la categoría de psicópatas profundos con una inclinación patológica, sádico, que destruye niños, estrangulador. No padece ninguna enfermedad crónica ni mental. Nunca ha estado en un estado en el que no pudiera ser plenamente consciente de sus acciones y sus posibles consecuencias.
Llego a la conclusión de que Vladimir Georgievich Vinichevsky es imputable. Al principio, los crímenes de Vinichevsky se calificaron bajo el inciso E del art. 136. Privación intencional de la vida aprovechando la indefensión de la víctima, según el Código Penal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Sin embargo, más tarde este artículo en el expediente penal fue cuidadosamente reemplazado por el 59 para bandidaje. Esto era necesario para que al criminal se le aplicara el decreto del gobierno sobre medidas para combatir la delincuencia, entre otras cosas, según el cual al pequeño asesino se le podía sentenciar a la pena máxima. El 16 de enero de 1940 a Vinichevsky se le dictó la pena de muerte, pero el abogado intentó apelar la decisión, insistiendo en la inestabilidad mental de su defendido. La madre del criminal escribió una carta a Stalin pidiendo que se revisara el caso, sin poder imaginar qué placer podría haber en quitarles la vida a los niños. Eso solo lo puede hacer un loco o alguien bajo la influencia de otra persona. También insistía en que a su hijo lo suicidaron. Lo juzgaron bajo un artículo equivocado, a propósito, para que lo condenaran a muerte. Anularon la sentencia y enviaron al adolescente a una nueva evaluación en Moscú, al Instituto Sersky. Pero el examen con los psiquiatras de la capital dio el mismo resultado. Está alerta, no es sincero, intenta aparentar ser una persona con discapacidad intelectual, se queja de falta de entendimiento, da respuestas deliberadamente incorrectas cuando se le evalúan sus conocimientos escolares. No padece una enfermedad mental, pero muestra secuelas residuales de una enfermedad cerebral que sufrió en la infancia, acompañada de cambios de carácter y tendencia a las perversiones sexuales. Imputable. El 5 de agosto de 1940 el tribunal ratificó la pena de muerte. El joven volvió a solicitar el indulto. En los archivos se conserva su carta escrita con letra infantil y con errores típicos de un estudiante. Presidium del Tribunal Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia de Vladimir Georgievich Vinichevsky, condenado a ser fusilado. Apelación. Fui condenado a la pena máxima. Durante 1 año y medio cometí crímenes brutales para satisfacer mis deseos sexuales. Reconozco completamente mi culpa. Comencé mis crímenes a los 14 años y después me fue difícil detenerme. No había nadie que pudiera detenerme, ya que nadie sabía de mis crímenes. Todavía soy joven. Si no me condenan a la pena máxima, podré redimir mi culpa. Pido que me perdonen la vida. 2 de agosto, 28 de agosto, Vinichevsky. La solicitud de indulto fue enviada a Moscú, donde la revisaron mucho tiempo, pero al final la rechazaron. El 11 de noviembre de 1940 se ejecutó la sentencia. Vladimir Vinichevsky tenía 17 años y 5 meses. Por ironía del destino, sobre el lugar de entierro del maniático se colocó una de las esculturas de su famoso compañero de clase, Ernst Neizhvestny. El artista quería inmortalizar la memoria de los presos políticos reprimidos en los años 30 y creó el monumento Máscaras del Dolor. Él luchó por instalar el monumento en el centro de Ekaterimburgo, pero las autoridades se negaron a aprobar el lugar. La escultura cambió de ubicación varias veces. Se consideró moverla a Chelyabinsk, pero tras la muerte de Ernst Neizhvestny, las autoridades locales lograron un acuerdo. Se decidió colocar el monumento en el kilómetro 12 de la carretera de Moscú, sobre el lugar de una fosa común de personas fusiladas en la región de Sverdlovsk. Pero además de los presos políticos reprimidos, en la fosa común también hay delincuentes comunes. Bajo ese monumento conmemorativo también está enterrado un maniático, el estudiante de 7º grado Vladimir Vinichevsky, autor de 18 ataques contra niños. ¿Y qué opinan ustedes sobre esta historia? Den like, dislike, activen la campanita, comenten y suscríbanse al Telegram de Strash Naughty. Ahí dejo materiales adicionales y fuentes, y vean otros videos en el canal. Salen aunque YouTube no siempre les mande notificaciones.